Bienvenidos a este tercer video de lo que tiene como título Jesús tiene la autoridad de Dios, el tiempo del fin. Estará también disponible en Spotify para quienes deseen escucharlo mientras están realizando sus actividades. En este tercer video quiero hablar un poco del libro de Romanos. Sería del capítulo 3, desde el versículo 21 hasta el 31. Yo mencionaba en el video anterior de que el ser humano no se puede trazar un plan de salvación. No se puede salvar a sí mismo y mucho menos salvar a otro ser humano. Que solo le tocaba o le correspondía era a Dios el Padre trazar este plan de salvación, y no va a ser en nosotros como creemos comúnmente como seres humanos que por obras nos salvamos, que por creer que somos buenos nos salvamos. Esto es invalidado, es imposible delante de Dios. Solo la salvación puede venir de Él directamente. Yo mencionaba en el video anterior, en el libro de Mateo, cómo conectaba lo que era el capítulo 3 y 4. Cómo Juan el Bautista sigue anunciando el camino del Señor, porque desde el Génesis, cuando Dios levanta a los profetas, comienza a anunciar lo que a futuro iba a venir como el plan de salvación manifestado en la humanidad, que es Jesucristo. Y hasta Juan el Bautista, el Señor todavía está anunciando su venida. Y en ese capítulo 4, Jesús comienza, como tiene como título, principia su ministerio, inicia su ministerio, y es predicando el arrepentimiento. En este libro de Romanos, que es en el capítulo 3, desde el versículo 21, tiene como título: La justicia es por medio de la fe. La justicia nosotros también la perdimos cuando entra el pecado al mundo se perdió todo, prácticamente. Era imposible para nosotros volver a la condición natural que era allá en Adán y Eva, hablar directamente con Dios. Esa conversación de retroalimentación, por eso es que cuando venimos a la palabra, en el libro de Génesis, va a mostrar cómo directamente Adán y Eva hablaban con Dios. Así como nosotros, como seres humanos, hablamos entre nosotros y tenemos la retroalimentación, así era la conversación de Adán y Eva con el Creador, hasta que cae en condición de ser humano común y corriente como la que estamos viviendo, y es porque entra el pecado al mundo. Es desde allí en adelante que se corta esa comunión tan natural que tenía Adán y Eva con el Creador. Por eso es que desde allí en adelante todo ser humano, sin excepción, nace destituido de el Señor, de la gloria de Dios, de la comunicación con Dios. Entonces, deseo leer en este libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21, dice lo siguiente. Tiene como título: La justicia es por medio de la fe. Dice el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Otra vez
el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Yo mencionaba en el video anterior que todo ser humano tiene fe, pero ¿a dónde está direccionada esa fe? Unos la tienen direccionada en el dinero, en la economía. Otros la tienen direccionada en su propia imagen, en su propio egocentrismo, es decir, en el propio ser humano, en uno mismo. Otros la tienen direccionada en otro ser humano. Otros la tienen direccionada en su trabajo, en el país, en el universo, en las estrellas, en el cielo, en el sol. Es decir, ¿dónde o a dónde apunta nuestra fe? Y es allí donde está esta tergiversación de parte de Satanás, que es redireccionar la fe, primero invalidar o hacer creer al ser humano que ni Dios ni él mismo existen. Es decir, como que no hay un mundo espiritual al que nos toca enfrentar en el día de que el cuerpo muera. Y asimismo, redireccionar la fe, que es lo que estaba yo mencionando en el video anterior. ¿Dónde está direccionada la fe? Entonces, en este 22 habla de la justicia de Dios por medio de la fe. Sigo leyendo esta parte que hablaba de la fe. Vuelvo a leer el 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, otra vez, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, dice el 23, por cuanto todos pecaron. Es lo que yo citaba con el libro de Génesis, que desde el Génesis, sencillamente en la caída de Adán y Eva, todos heredamos, todos nacemos destituidos de Dios, de la gloria de Dios, de la conexión con Dios. Por eso, cuando el ser humano viene a buscar de Dios, y lo va a hacer por medio de la Biblia únicamente, es la forma que Dios determinó cómo conocer de Él. No va a ser por un sueño, no va a ser por una revelación o porque se le apareció un ángel, porque no hay cómo comprobar el ser humano, a menos que sea por la palabra, porque es lo que Dios determinó para que nosotros podamos tener cómo conocerlo a Él, siendo preparados desde un ambiente humano hasta lo espiritual, porque sencillamente para nosotros es muy brusco entrar directamente al plano espiritual, porque estamos en condición de pecado, y sencillamente por medio del arrepentimiento y aceptación de Jesucristo, entonces nosotros somos hechos nuevas criaturas y Dios comienza a tratar con nosotros ya desde el ambiente espiritual. Y evidentemente nuestros ojos espirituales van a ser abiertos es por medio de la palabra, por medio de la lectura. El propio Espíritu Santo es quien nos quita ese entendimiento humano y nos habilita y capacita para el entendimiento espiritual. Vuelvo a leer el 23. Dice, por cuanto todos pecaron. Y muchos pueden decir, ¿y cuándo yo pequé? En Génesis, por la ley de la herencia. Dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Importantísimo entenderlo y volverlo a leer. Otra vez el 24 dice, siendo justificados gratuitamente
por su gracia, favor inmerecido, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz, que es tomar mi lugar y tu lugar, y Él se ofrece en sacrificio vivo delante de Dios por aceptar nosotros lo que Él hizo, reconocerlo y redireccionar lo que yo decía de la fe, redireccionar la fe a Jesús. Entonces tenemos gratuitamente la redención por lo que Él hizo, la justificación por lo que Él hizo, no por nuestros propios medios. Por mucho que se esfuerce el ser humano en creer o hacer alguna obra para creer que puede agradar a Dios y creer que se va a salvar, es completamente nulo. Es imposible delante de Dios que un ser humano se pueda salvar. Por eso viene Jesús a cumplir el plan de salvación directamente de Dios. No es en una condición humana, decir como nosotros, es decir, Jesús siendo 100% de la divinidad, de la deidad, de lo que yo mencionaba de encerrar en título decir Dios, Él vino en su condición de Dios, pero también en condición humana, para entonces poder Él cumplir toda la ley y al nosotros colocar nuestra fe, lo que yo decía de redireccionar la fe, al fijar la fe en Jesús, entonces somos aprobados, somos justificados delante de Dios el Padre. Y por supuesto que obtenemos la salvación. Es decir, Jesús viene a ser nuestro Señor, pero también es nuestro hermano mayor. Porque sencillamente si Jesús es el Hijo del Padre, nosotros somos sus hermanos. Y entonces podemos ser adoptados ante Dios el Padre. Es decir, éramos extranjeros y enemigos de Dios desde que Adán y Eva pecan. En Cristo Jesús venimos a ser adoptados, venimos a ser espiritualmente injertados en el pueblo de Israel. No es que Dios prefirió solamente al pueblo de Israel, o como en otras creencias o predicaciones equivocadas, predican de que Dios desechó a Israel y ahora solo adopta al gentil. Eso es completamente equivocado. Dios no ha desechado ni nunca desechará a Israel, porque estamos hablando de Israel como el principio, pero el fin era llegar a la humanidad entera. No es que Dios quiere solamente a una cantidad de seres humanos y los demás que se pierdan. No, porque todos somos creación de Él. Solo que todo tiene un sistema de orden. Y es en ese entendimiento que Dios nos va abriendo los ojos para entender correctamente la palabra. Sigo leyendo aquí en el verso 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La parte que dice Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Hay una parte en la palabra que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso lo que muestra el Antiguo Testamento de lo que eran los sacrificios era solo representando lo que iba a ser Jesucristo. Es decir, en el Antiguo Testamento el Padre daba, como decir, esas señales para mostrar en lo que es el Nuevo Testamento lo que ya manifiesta Jesús directamente. Es decir, todo lo del Antiguo Testamento
era una antesala de lo que ya Jesús viene, cumple y encierra, es decir, se cumple toda la ley, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, sin el Nuevo Testamento, estaría incompleta la Biblia. Y el Nuevo Testamento, sin el Antiguo Testamento, no se entendería. También estaría incompleta, pero no se entendería. Entonces, por eso es lo importante de saber qué representa el Antiguo Testamento y qué representa el Nuevo Testamento, ya con el nacimiento de Jesús, la predicación de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús. Dice el 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Jesucristo el justo. Cuando Él muere, Él coloca, como decir, la justicia como si fuese esta chaqueta, por así decirlo. La justicia de Jesús, aquel que recibe a Él como su Salvador, coloca, estoy haciendo como una interpretación humana para que se pueda entender un poco. Es como si colocara un abrigo, una chaqueta o una vestimenta encima de aquel que recibe a Jesús como su Salvador. Entonces, la justicia de Jesús es puesta sobre el creyente. Para que se interprete o se entienda mejor, todo aquel que recibe a Jesús como su Salvador, y esta parte que estoy hablando de la justificación, es decir, muere el justo por el pecador, por nosotros, pero entonces mi fe ahora está en Jesús. Dios el Padre nos mira como si no hubiésemos pecado nunca. Esto es súper profundo a entender, porque el ser humano, en su intelecto común y corriente, en la condición de pecado como estamos, creemos, antes de conocer la palabra y de Jesús, creemos que sí o sí tenemos que hacer algo para que Dios nos apruebe. Creemos que sí o sí tenemos que agradar a Dios de alguna forma, por medio de un sacrificio o algo, un gesto con los demás seres humanos. Entonces ahí nos quedamos. Y por eso lo que yo mencionaba en los videos anteriores, que solo por lo que Jesús hizo, Dios el Padre nos aprueba. Y para que seamos aprobados, tiene que ir nuestra fe a Jesús por medio del arrepentimiento, es decir, de mi arrepentimiento en mi condición humana. Me arrepiento de lo que ha sido mi vida, en mis pecados pasados y presentes. Recibo a Jesús como mi Salvador, es decir, le hago saber a Dios que necesito de Él. Dios envía al Salvador. Yo acepto esa salvación que es Jesús. Entonces se manifiesta lo que está escrito aquí. Jesús, que muere el justo, la justificación de Jesús me la transfiere a mí, como lo que yo daba como ejemplo, como una chaqueta, un abrigo, una vestimenta. Entonces Dios el Padre, cuando me ve a mí, ve es a Jesús, a lo que hizo Jesús en la cruz. Y por supuesto que si Jesús murió, pero resucitó, por supuesto que aquellas personas, y yo también que hemos aceptado de Jesús, tenemos la resurrección, la salvación, la vida eterna, la comunión con el Padre, Hijo y Espíritu. ¿Y qué nos queda cuando, después de obtener este regalo inmerecido, qué nos queda aquí en la tierra? Sencillamente lo que Dios me está permitiendo a mí y a muchas personas en el mundo entero. Llevar el mensaje. Porque sencillamente es por eso que Dios, con todo aquel creyente que recibe del Señor, cuando Dios todavía tiene a esas personas, como también en mi caso aquí en la tierra, es sencillamente para llevar el mensaje de salvación a otras personas. Sencillamente. Y mientras aquí se le
sigue buscando, que es por medio de la palabra, de la oración. Sencillamente seguimos adquiriendo más conocimiento de Él. Sigo leyendo aquí en el 27. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dice 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Lo que yo mencionaba de que hay enseñanza equivocada cuando enseñan de que Dios desechó a Israel y ahora nos aceptó a nosotros, los que no éramos su pueblo, como su pueblo. Eso es falso. Sencillamente lo que Dios hace es que si Israel tropezó, entonces Dios mismo va y busca a los que éramos extranjeros, a los que no somos nacidos en Israel, los que no somos judíos. Pero por supuesto que Dios sigue tratando con Israel. En el libro de Salmos dice de orar por Israel. Ciertamente yo no soy judío, pero a mí Dios me enseña por la palabra que yo debo pedir por ese pueblo. No importa en la condición en la que esté ese pueblo, Dios sigue bendiciendo y cuidando a Israel. Si al principio fue con ellos, por supuesto que también los va a salvar a ellos. Estamos hablando de la humanidad entera. Sin importar la condición, la raza, la cultura, estamos hablando de seres humanos. Cualquier ser humano, en condición en la que se encuentre, Dios hizo a ese ser humano. Y esa alma le duele al Señor cuando se pierde. Por eso Dios nos permite seguir llevando mensaje de este tipo, que es la predicación directamente de la palabra, para que toda persona conozca del plan de salvación que Dios determinó y la única forma que Dios determinó para la salvación, que es por medio de Jesús. Vuelvo a leer el 29, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ahí estamos nosotros, los que no somos judíos. Ciertamente, también de los gentiles. Ahí está afirmado directamente. Dice el 30, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, ahí está hablando de los judíos, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Vuelvo a leerlo, otra vez el 30, porque dice, porque Dios es uno. Lo que yo hablaba del título Dios está hablando de la deidad, de la divinidad. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, los judíos. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Allí somos nosotros los gentiles, los que no nacimos en Israel, los que no somos judíos. Y para finalizar, dice el 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hay versículos que yo tengo aquí en pantalla que siguen hablando de que Jesús es el único camino. Hay muchos versículos que son muy certeros, muy radicales, diría yo. Y eso es lo bueno de buscar en más de una traducción. Por ejemplo, el que puedo leer ahora, que dice que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Eso está en Hechos 4:12 de la versión Dios habla hoy.
Yo mencionaba en el video anterior que, o en los videos anteriores, que uno cree comúnmente que puede trazar su camino de salvación, su camino de llegar a Dios. Y eso es imposible, eso es reprobado delante de Dios, que un ser humano crea que se puede salvar por sí mismo, por lo que hace o por direccionar, allí lo que yo mencionaba también de la fe. Todo ser humano nace con fe, pero lo que Dios nos hace ver es dónde está tu fe y a dónde apunta tu fe. Y hay otros versículos también que hablan de cómo Dios representa el único plan de salvación. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor de los cielos y la tierra. No vive en templos hechos por los hombres. Hechos 17:24. Es lo que también en otros videos más adelante me va a gustar hablar de lo que es cómo el ser humano, en esta condición equivocada de la ceguera espiritual que tenemos y nacemos desde el Génesis. Porque allí es donde viene todo el principio de por qué nosotros como seres humanos, porque si en Adán y Eva ellos tenían la comunión directamente con Dios, ¿por qué nosotros no? Que es cuando entra la condición de pecado. Entonces hay muchos versículos y capítulos que son radicales al hablar de Jesús, como el único camino, como la única verdad, como la vida. Y el título que está aquí también en el canal es de que Jesús tiene la autoridad, es por lo mismo, porque Jesús sale del Padre en el tiempo que el Padre lo determinó, y Jesús sencillamente viene a cumplir toda la ley. Más adelante entonces sigo con el próximo video, que va a ser un poco de explicación con lo que es Primera de Timoteo. Y siempre pidiendo a Dios que cada persona que Dios el Padre permita venir acá a la Biblia, le dé el entendimiento. Por eso es la importancia de que antes, aun si nos cuesta como seres humanos entender la palabra, haya sana doctrina en quienes la explicamos. Que haya ese temor significa respeto. Ese respeto a Dios por explicar la palabra como Dios quiere, no con interpretación humana. Porque en interpretación humana el ser humano busca lo que quiere y le conviene. Y sencillamente la Biblia nos muestra a todo ser humano en qué condición estamos nosotros y qué es lo que determina Dios para que seamos aprobados de Él, delante de Él. Por eso la importancia de venir acá constantemente. Este alimento espiritual es más importante que el alimento que le damos nosotros a nuestro cuerpo, porque sencillamente un día, tarde o temprano, el ser humano va a morir. Y después de eso comienza la eternidad. Dice el libro de Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el ser humano. Y por eso es la importancia de conocer lo que quiere Dios para el ser humano únicamente por medio de Jesús. Saludos.